Ya parece que ya sabemos quién es la mamá favorita, soltó alguien con una risita mientras entraba al comedor de Jimena, y las palabras flotaron en el aire como un listón sin nada que lo sostuviera. Miré hacia la mesa justo a tiempo para ver a mi hija entregarle a su suegra Florencia una bolsa de regalo blanca y brillante. Florencia sacó un iPhone 16 Pro Max nuevo de titanio, alzándolo para que todos lo admiraran. Hubo suspiros, aplausos y un murmullo de emoción que llenó la sala. Me quedé parada un momento aún, sosteniendo la caja de empanadas de manzana y canela que había horneado esa mañana. Eran las favoritas de Jimena cuando era pequeña. Me había levantado antes del amanecer para que estuvieran frescas. Pero ahora el aroma se desvanecía sin que nadie lo notara. La sonrisa de Jimena hacia Florencia era suave, casi tierna. Para la mujer más importante de mi vida, dijo su voz resonando por encima del tintineo de las tazas de café. No debiste, respondió Florencia, pero ya estaba inclinando el teléfono hacia la luz, sintiendo su peso en la palma. Caminé despacio hacia el buffet, dejando mi caja junto a un plato de panecillos comprados en la tienda. Nadie preguntó qué había traído. Nadie se ofreció a abrirla. Alguien me sirvió una taza de café, pero mi mano se sentía extrañamente pesada al levantarla. Tomé asiento en el extremo más alejado de la mesa, bebiendo en silencio mientras los flashes de las cámaras iluminaban la escena. Jimena pasó un brazo por los hombros de Florencia, ambas sonriendo al unísono para las fotos. Me presioné la palma contra el regazo, sintiendo aún el leve rastro de harina pegada a mi piel. Las voces se mezclaron en un zumbido constante. Cuando el grupo empezó a moverse hacia la sala, me levanté de la silla, colgándome la bolsa al hombro. Me dije que solo iba a la cocina por más café, pero mis pies avanzaban más lentos, como si ya supieran que había algo que no debía escuchar. La puerta de la cocina estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz hacia el pasillo. Me acerqué taza en mano, con la intención de rellenarla y volver a mi lugar. La voz de Tadeo llegó primero baja, casi despreocupada. Tú sabes esa casa suya. Tarde o temprano será nuestra. Mis dedos se apretaron alrededor del asa de cerámica. La respuesta de Jimena fue en un tono más suave, uno que apenas reconocí. Sí, está sana, pero no para siempre. Solo espero que no la ponga en un fideicomiso antes de... Su voz se desvaneció, reemplazada por el leve roce de una cuchara contra una taza. Me quedé inmóvil lo bastante cerca para escuchar cada palabra, pero lo bastante lejos para no ser vista. El vapor del café se elevaba entre mi rostro y la rendija de la puerta. Tadeo soltó una risa baja. Cuando sea nuestra, podemos renovar la cocina, quitar esos gabinetes viejos, hacer algo que valga la pena. Jimena rió con él, un sonido cálido que no había compartido conmigo en años. Un solo paso atrás hizo crujir el tablón bajo mi talón. Me congelé. Dentro alguien abrió el grifo. La conversación cambió a algo sobre el mole en el horno ligero e intrascendente, pero mi pulso no se calmó. Me alejé de la puerta, moviéndome por el pasillo como un fantasma. Las voces se desvanecieron, reemplazadas por el tintineo de copas y una risa fuerte desde la sala. Salí al pequeño porche trasero, el aire fresco contra mi piel. El café en mi taza se había entibiado, pero lo bebí de todos modos, dejando que el amargor cubriera mi lengua. Era algo sólido a lo que aferrarme, mientras el resto de mí se sentía desmoronarse. Dentro Jimena reía de nuevo, más fuerte esta vez, con esa risa que hace girar cabezas. Podía imaginarla de pie junto a Florencia, sus hombros rozándose como si ese vínculo siempre hubiera estado ahí. Vacié lo último del café en mi boca, los pozos atrapándose en mis dientes, y puse la taza con cuidado en el barandal. Cuando volví a entrar, mi rostro
Estaba sereno mi voz firme. Sabía exactamente qué necesitaba revisar al llegar a casa. Al llegar a casa, dejé mi bolsa en la mesa de la entrada y fui directo al armario del pasillo. Detrás de una fila de abrigos y una pila de cajas, estaba el estuche de madera de cerezo que había guardado desde mis 20. El pestillo de latón se abrió con un clic bajo mi pulgar y el aroma familiar de papel viejo y aceite de cedro flotó hacia mí. Adentro estaban décadas de mi vida, registros fiscales, estados de hipoteca, documentos de seguros, todo ordenado en carpetas de Manila. Saqué la etiquetada casa. Ahí estaba la escritura clara y nítida, con mi nombre en tinta negra como única dueña. Sin gravámenes, sin cofirmantes, solo yo. Me senté a la mesa de la cocina, los papeles extendidos frente a mí, y dejé mis dedos descansar sobre el sello en relieve de la escritura. Recordé el día que la firmé, el peso del bolígrafo, el dolor en mi muñeca, después de años fregando pisos, trabajando turnos dobles en el taller de joyería y tomando trabajos de limpieza los fines de semana para pagar la hipoteca tras la muerte de Joaquín. Cada rincón de esa casa lo había comprado con mi esfuerzo y mis mañanas sin dormir. Pero también recordé una charla casual tal vez hace un año cuando Jimena preguntó si alguna vez había pensado en simplificar las cosas poniendo su nombre en el título. Me reí entonces diciendo que ni siquiera lo había puesto en un fideicomiso. En ese momento parecía una plática sin importancia. Ahora sentía que le había dado un mapa directo a lo que quería. Cerré la carpeta, la guardé de nuevo en el estuche y lo aseguré. Mi pulso estaba estable, mi respiración pareja. El impacto se había enfriado en algo más afilado, algo que podía moldearse. En la sala, el reloj sonó suavemente, trayéndome de vuelta al presente. Caminé hacia el aparador, me serví una taza de café fresco y me quedé junto a la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila salvo por el perro de un vecino trotando por la banqueta. Tomé un sorbo lento y dejé la taza. No había razón para confrontar a nadie aún, no cuando podía usar sus propias suposiciones en su contra. Saqué mi teléfono y busqué un número que no había marcado en meses. Renata contestó al segundo timbre, su voz cálida y familiar. Vaya sorpresa, ha pasado demasiado tiempo, dije manteniendo un tono ligero. Estaba pensando, tal vez podríamos almorzar pronto, pero primero necesito un pequeño favor. Su risa fue cómplice. Solo me llamas por 2 cosas, recetas o problemas legales. ¿Cuál es? No es un problema, dije. Solo precaución. Quedamos en vernos en un par de días y terminé la llamada sintiéndome más firme. Si Jimena y Tadeo pensaban que no me daba cuenta, planeaba mantenerlo así hasta que todo estuviera en su lugar. Al día siguiente llamé a Jimena. Le agradecí por el brunch tan lindo y le dije que llevaría flores al almuerzo de aniversario de Florencia ese fin de semana. Pareció sorprendida, pero se recuperó rápido su voz melosa. Eso será maravilloso, mamá. Sé que le encantará. El sábado llegué con un ramo de rosas anaranjadas. El salón privado del restaurante estaba lleno de murmullos y el tintineo de cubiertos. Florencia sonrió al verme tomando las flores, como si fueran un trofeo. Mientras nos sentábamos a la mesa larga, escuché más de lo que hablé. Florencia habló de sus planes para el verano, cómo quería viajar más, ahora que ella y su esposo estaban bajando el ritmo. Luego, con una mirada casual a Jimena, añadió, y esa casa tuya será perfecta para ellos cuando llegue el momento. Jimena sonrió no con nerviosismo ni culpa, sino con certeza. Claro que sí, dijo como si todo ya estuviera decidido. Tomé un sorbo de mi café, dejando que las palabras se deslizaran sobre mí como un ensayo de una obra que ya había visto. Tras recoger los platos y servir los postres, me despedí cortésmente. Mi coche estaba estacionado lo bastante lejos
para darme un paseo tranquilo por el aire fresco, tiempo para afilar los bordes de mi mente con lo que había oído. Cuando llegué al asiento del conductor, ya había decidido exactamente qué haría después. La oficina de Renata olía ligeramente a cuero y libros viejos, las paredes llenas de carpetas etiquetadas. Cerró la puerta tras de mí y señaló la silla frente a su escritorio. «Bueno», dijo deslizando una libreta amarilla hacia ella. «Cuéntame todo». Mantuve la voz calma, mientras relataba el brunch, las risas, el iPhone y finalmente las palabras susurradas en la cocina. La pluma de Renata rasgueaba constante en la página, sus ojos alzándose hacia los míos solo cuando describí la certeza de Jimena sobre la casa. Cuando terminé, se recostó en su silla. «¿Has mantenido la escritura a tu nombre todo este tiempo?» «Sí, sin copropiedad, sin fideicomiso aún». Su boca se curvó ligeramente. «Bien, eso significa que tenemos todas las opciones». La siguiente hora fue un torbellino tranquilo de papeles y discusión. Respondí sus preguntas sobre mis otras propiedades, cuentas, incluso la caja de seguridad en el banco. Revisamos cada detalle, asegurándonos de que no hubiera fisuras por donde alguien pudiera colarse. Finalmente, puso un solo documento frente a mí. «Esto», dijo tocando la página, «es el acuerdo de fideicomiso. Una vez que firmes todos tus bienes raíces y cuentas de inversión, quedarán aquí. Mantienes el control total mientras vivas, pero tu beneficiario hereda automáticamente cuando llegue el momento». Miré la línea del beneficiario. El nombre era el que le había dado antes. Sin dudar, Gael, su hijo de 14 años, el chico que aún venía a mi casa después de la escuela, a ayudarme en el jardín, que nunca olvidaba mi cumpleaños. Tomé la pluma sintiendo su peso en mis dedos. Con un movimiento fluido, firmé mi nombre, la tinta oscura y final contra el papel. Renata lo notarizó, en el momento su sello, presionando con un clic firme. Deslizó la carpeta completa hacia mí. «Listo. No pueden tocar ni un ladrillo de tu casa, no importa lo que crean que viene». Guardé los papeles en mi bolsa, el cuero cálido bajo mi mano. Mientras salía al aire fresco de la tarde, mis pasos se sentían más ligeros. El primer movimiento estaba hecho y ahora me tocaba esperar. Durante años había sido la red de seguridad silenciosa en la vida de Jimena. Cuando su coche necesitaba reparaciones, pagaba al mecánico. Cuando le faltaba para la hipoteca, escribía un cheque sin hacer preguntas. Siempre era solo esta vez, aunque había perdido la cuenta de cuántas veces había sido una. Pero después de salir de la oficina de Renata, hice un voto silencioso. Se acabó. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Unas 3 semanas después, Jimena llamó una noche, su tono todo calidez casual. «Oye, mamá, ¿cómo estás?» «Bien», dije manteniendo la voz pareja. Charlamos unos minutos antes de que lo soltara. «Las cosas han estado un poco apretadas últimamente. Ya sabes cómo es. El boiler está haciendo un ruido horrible y a Tadeo le recortaron horas. Solo estamos viendo cómo cubrirlo». Dejé que el silencio se alargara hasta que fue notorio. «Es un momento difícil para todos», dije al fin. «Seguro lo resolverán». Hubo un instante de silencio en la línea de esos, en los que casi puedes escuchar al otro parpadear. «Oh, sí, seguro que sí». Terminamos la llamada rápido después de eso. Al día siguiente, tomé una bolsita de terciopelo de mi cómoda y revisé algunas joyas que no había usado en años. 2 pulseras de oro, un par de aretes de esmeralda. Las llevé a un joyero de confianza en el centro, saliendo con una buena suma en efectivo. Ese dinero fue directo a una cuenta que Jimena no sabía que existía una reserva tranquila para mi propia comodidad y la de nadie más. Una semana después, escuché a mi vecina contar que Jimena se había quejado de que me había vuelto egoísta últimamente.
y no tan solidaria como antes. Las palabras no dolieron como lo habrían hecho antes. Si acaso confirmaron que iba por buen camino. Cada cuenta que no pagué, cada favor que no concedí, era otro hilo cortado de la red en la que se habían apoyado demasiado tiempo. Ya no era su cojín de seguridad. Era simplemente la dueña de mi propia vida. Y pronto iban a darse cuenta de cuánto significaba eso. El 40º aniversario de bodas de Florencia se celebró en el gran salón de un hotel del centro, todo candelabros y pisos de mármol pulido. Llegué a tiempo llevando bajo el brazo un marco delgado envuelto con cuidado. El maître me guió a una mesa larga cubierta de lino blanco donde los invitados, en ropa formal, tomaban champán y charlaban sobre un cuarteto en vivo en la esquina. Florencia me vio y se acercó con esa sonrisa suave que reservaba para ocasiones públicas. «Verónica, qué lindo que pudiste venir», dijo dándome un beso al aire antes de volver con sus amigos. La cena fue un desfile lento de platillos salmón con eneldo, verduras asadas, petits fours. Mantuve mi atención en la música, el tintineo de copas, el ritmo constante de los aplausos tras cada brindis. Ximena y Tadeo estaban a 2 asientos de mí, enfrascados en una charla con un agente inmobiliario que no reconocí. Cuando terminaron los discursos, el maestro de ceremonias anunció una breve presentación de regalos. Algunos invitados dieron vino, flores, vales de viaje. Cuando llegó mi turno, caminé al frente con el marco firme en ambas manos. «Esto es para ti, Florencia», dije poniéndolo en sus manos. Ella quitó el papel plateado, revelando una fotografía de hace años tomada en mi jardín durante una carne asada. La imagen mostraba a mí, a Joaquín, a Renata y a Gael, todos riendo por algo fuera del encuadre. Ximena y Tadeo no estaban por ningún lado. Por un momento, Florencia no pareció entender. Luego, su sonrisa titubeó. «Solo guardo fotos», dije con claridad, para que las mesas cercanas oyeran de quienes me han tratado como familia. Un silencio cayó sobre el salón. Las conversaciones se detuvieron. La melodía del cuarteto de repente demasiado suave para el espacio. El rostro de Ximena se sonrojó de un rosa intenso, sus dedos apretándose alrededor de su copa de champán. Le di un leve asentimiento a Florencia y volví a mi asiento, el sonido de mis tacones resonando en el silencio. El maestro de ceremonias carraspeó, intentando retomar el rumbo de la noche, pero el aire había cambiado. Desde mi lugar en la mesa sentía la mirada de Ximena sobre mí, afilada como vidrio. Me decía que entendía exactamente lo que acababa de hacer. No pasó ni un mes antes de que aparecieran en mi puerta. Ximena estaba ahí con una sonrisa frágil, Tadeo detrás de ella con las manos en los bolsillos. «¿Podemos pasar?», preguntó ella. Me hice a un lado, dejándolos entrar a la sala. Ximena se sentó en el borde del sofá, sus ojos recorriendo las fotos enmarcadas en la pared como buscando una apertura. Tadeo se quedó de pie, cambiando el peso de un pie a otro. «Queríamos hablar del otro día», comenzó Ximena. «Ese comentario en el aniversario de Florencia fue hiriente». Crucé las manos en mi regazo. «Imagino que sí». «Somos familia», dijo rápido, inclinándose hacia adelante. «Deberíamos estar juntos, ¿no? Haciendo escenas». Tadeo asintió, aunque su mandíbula estaba tensa. «Exacto. Mira si esto es por la casa, podemos...» Lo interrumpí, sacando una carpeta delgada del cajón de la mesa auxiliar y colocándola en la mesa de centro entre nosotros. Ximena dudó antes de abrirla. Dentro estaba una copia del acuerdo de fideicomiso, el sello notarial brillando bajo la luz de la tarde. Sus ojos recorrieron la primera página, deteniéndose en la sección del beneficiario. Su cabeza se alzó de golpe. «Gael, así es», dije con calma.
Toda esta casa, las cuentas, las inversiones, todo va para él. Mantengo el control total mientras viva, pero cuando me vaya, es suyo. Sus labios se abrieron como para protestar, pero no salió nada. La expresión de Tadeo se endureció un destello de enojo, rompiendo su compostura habitual. «No puedes simplemente», comenzó. «Puedo», dije en voz baja. Y lo hice. Jimena cerró la carpeta, sus manos temblando ligeramente. La puso de vuelta en la mesa como si quemara. «Vinimos con la esperanza de arreglar esto», dijo finalmente, su voz más delgada ahora. Me levanté de la silla, indicando que la conversación había terminado. «Ya está arreglado, solo que no como esperaban». Se fueron sin decir más, la puerta principal cerrándose con un clic detrás de ellos. Me quedé ahí un momento escuchando el eco de su partida antes de moverme a la ventana para ver su coche alejarse. Pasaron 2 semanas en silencio, sin llamadas, sin visitas, ni siquiera los mensajes cortantes que Jimena solía enviar cuando quería algo sin decirlo directamente. Entonces, un jueves tranquilo por la mañana, sonó mi teléfono. El número era desconocido, pero reconocí la voz al instante. Tadeo, intentando sonar calmado. «Hay un problema con el pago de nuestra hipoteca», comenzó. «La cuenta conjunta que hemos usado está congelada. El banco dice que no pueden liberar fondos sin tu autorización». Dejé que el silencio se alargara antes de responder. Esa cuenta nunca fue conjunta, era mía, y la cerré. Un suspiro brusco al otro lado. «No puedes simplemente...». «Puedo», dije mi voz firme. «Era mi dinero el que mantenía a flote tu casa, Tadeo. Han tenido más que suficiente tiempo para valerse por sí mismos». Comenzó a protestar, pero terminé la llamada con un clic tranquilo y final. Esa tarde fui al banco a retirar el saldo restante de otra cuenta que Jimena no sabía que existía. Lo transferí a un certificado de depósito a nombre de Gael, que madurará cuando cumpla 21 años. No era una gran fortuna, pero era algo sólido, intocable para cualquiera más. De regreso a mi coche, pasé por un pequeño café y decidí entrar. El olor a café recién molido me envolvió rico y reconfortante. Pedí un americano negro y me senté junto a la ventana observando la calle. Al otro lado, una pareja joven reía mientras cargaba bolsas de compras y una caja de comida para llevar el tipo de felicidad sencilla que alguna vez esperé que Jimena alcanzara. Pero en algún momento ella eligió otra cosa: la comodidad sobre el esfuerzo, la conveniencia sobre el cariño. Tomé un sorbo lento, el amargor, un recordatorio bienvenido, de que no tenía razones para sentirme culpable. Cada peso que gané fue mío para dar y ahora mío para guardar. Cuando volví a casa, la casa se sentía diferente, más silenciosa, pero de una manera que se asentaba en mis huesos en lugar de carcomerme. Los documentos de Renata estaban en el cajón superior de mi escritorio, el recibo del certificado de depósito guardado junto a ellos. Los lazos financieros estaban cortados, solo quedaba el paso final.